más exportación, más inversión extranjera y más empleos. El sector de zona franca es uno de los pilares de la economía dominicana que de hecho en el año 2021 ha mostrado sus mayores niveles de recuperación. Para hablar de este tema tenemos a Daniel Liranzo. Daniel es el director del Consejo Nacional de Zona Franca. Bienvenido, Daniel. Y bueno, básicamente yo creo que la primera pregunta es saber ¿cómo vamos en materia de zona franca? ¿Cómo ha sido esa recuperación? Bueno, muy buenos días y muchas gracias, Natalie, por invitarnos a su programa para compartir con ustedes los resultados que está teniendo el sector zona franca en los últimos meses. Y de hecho, quiero comenzar diciendo que el sector zona franca, tal y como usted decía, es uno de los pilares de la economía dominicana, y eso se evidencia cuando vemos que casi el 60% de las exportaciones totales del país son generadas por las empresas de zona franca. De hecho, en los primeros 5 meses de este año, es decir, durante el periodo de enero-mayo, el nivel de las exportaciones registró un crecimiento de un 35% comparado con el mismo periodo del año pasado. Okay. Y en términos de recuperación, por eso decimos que este es un sector resiliente, pues ha sabido mantener un ritmo de crecimiento y estabilidad durante el periodo de la pandemia. Nosotros actualmente en términos de empleos, hoy día el sector tiene 172,000 empleos directos, que a su vez generan aproximadamente 150,000 o 200,000 empleos indirectos. Es decir que sí, el sector zona franca tiene un gran impacto en lo que en términos económicos y sociales del país. ¿Qué se exporta desde República Dominicana a través de zonas francas? Bueno, el principal se porta mucho. Nosotros portamos alrededor de 1.800 líneas arancelarias diferentes, pero de zona franca el principal sector exportador son los productos y dispositivos médicos, que representan alrededor de un 27% de las exportaciones totales de zona franca. Pero hay otros sectores que han venido emergiendo. Por ejemplo, está el sector de productos electrónicos, está el sector de manufactura de tabacos y cigarros específicamente, que ya anualmente andamos por la cifra de $1.000 millones en exportaciones de manufactura de tabaco. También está la confección textil, joyería, productos de plástico, calzados y así sucesivamente. O sea, el sector ha venido diversificándose en los últimos años. ¿Cómo estamos a nivel de la prepandemia? O sea, la cantidad de empleos que hay ahora mismo es igual, mayor o menor. Tenemos más. ¿A qué se puede atribuir el hecho de que ahora pues registremos más empleos a nivel de zona franca? Recuerda que por el tema de la pandemia, muchas compañías relocalizaron producción o el nearshoring, y eso ha hecho que la producción, o sea, grandes multinacionales hayan decidido mover producción a República Dominicana por la cercanía con el mercado de los Estados Unidos y para beneficiarse de las preferencias arancelarias que tenemos a través del DR-CAFTA. ¿Y puede decirnos, por ejemplo, cuáles son esas empresas que han llegado? ¿Cuántas después de la pandemia, en el tiempo de recuperación? Bueno, en el tiempo de recuperación podríamos hablar que se han pedido permiso para instalarse alrededor de cerca de 90 compañías en época de pandemia. De hecho, en la actual gestión de gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, de agosto hasta la fecha, se han aprobado 58 nuevos permisos para nuevas empresas de zona franca, las cuales han estimado generar alrededor de 8.500 empleos con una inversión de cerca de $150 millones. 150 millones de dólares. Esas 58 empresas. Solamente. En términos de empleo, ¿cuánto ha aumentado la cantidad de empleados para este 2021? Bueno, si lo comparamos de enero a mayo, hemos crecido un 5.6%, comparando con lo que teníamos a enero y comparándolo con mayo. Ahora, si lo comparamos con la prepandemia, lo que teníamos antes de la pandemia, que eran alrededor de 170,000 empleos, hoy día tenemos 172,000 empleos. O sea que ya hemos recuperado lo que teníamos y estamos creciendo.
Perfecto. Estamos creciendo. Perfecto. Si me pudiera mencionar estas compañías, estas 90 nuevas compañías que están en agenda, pues instalarse, ¿también responden al régimen que hemos tenido de dispositivos médicos o hay algún nuevo sector que se esté Mira, dentro de esa pensando en podremos implementar aquí? destacar una de muebles, muebles de pieles, que es una actividad que la podríamos llamar prácticamente nueva dentro del sector Zona Franca. Y tenemos otra que está interesada en venir a hacer ese mismo tipo de producto. Por ejemplo, esta empresa hace aproximadamente 4 meses que se instaló en el país, pero hoy día tiene alrededor de 500 empleos, cerca de 500 empleados. Okay. Básicamente. Bueno, una de las cosas, de las bondades que tiene Zona Franca es que precisamente el empleo no se concentra quizás al Distrito Nacional, a las grandes urbes, sino también que hay plantas de Zona Franca fuera de las grandes ciudades. Si pudiéramos un poquito hablar de ese tema. De hecho hay Zona Franca, por eso te digo que el impacto de la Zona Franca en el país es grande, porque no se concentra en una sola región. Nosotros tenemos Zona Franca en 27 de las 32 provincias, hay presencia de Zona Franca. Por ejemplo, en Bonao tenemos Haynes, que de ahí se portan gran parte de manufactura textil, o sea, se hace la tela y se porta hacia otro mercado, y también se utiliza para manufacturar confecciones por ello mismo en el país. Pero tenemos de los empleos formales, por ejemplo, en San Cristóbal, el 42% de los empleos formales que se generan en la provincia de San Cristóbal son generados por las empresas de Zona Franca. En Barahona tenemos presencia de 2 empresas de Zona Franca. Y esas 2 empresas de Zona Franca generan alrededor del 30% de los empleos formales de Barahona. Y por ejemplo en la provincia de Santiago el 25% de los empleos de la provincia formales son generados por las empresas de Zona Franca. O sea que es evidente el impacto que tiene la Zona Franca en la generación de empleos y el impacto en actividades económicas, porque todo el que trabaja en Zona Franca tiene que comprar en el comercio interno. ¿Cómo están las condiciones para los empleados en Zona Franca? ¿Condiciones de qué tipo? Condiciones laborales en términos de horarios, en términos de salario. Bueno, porque siempre se ha sabido que son trabajos también, o sea, trabajos fuertes. Podríamos decir que fuerte. Todo el trabajo es fuerte, por eso es que te pagan, por eso es que le pagan. Es tan fuerte que por eso es que se paga. Pero el sistema laboral en Zona Franca ha cambiado muchísimo. Porque recuérdate que antes teníamos una manufactura que era prácticamente de ensamblaje. Ahora esto es un proceso donde intervienen ya más procesos tecnológicos y el nivel de empleado ha cambiado. O sea, antes teníamos una estructura si dividíamos la estructura de Zona Franca del nivel de empleados, hace aproximadamente 15 años, cerca del 90% de los empleados de Zona Franca estaba en la categoría de obreros. Okay. Hoy esa cantidad ha variado y hoy tenemos que el 70%, aproximadamente el 65-70% son obreros, o sea, personal, diríamos no calificado, no profesional, pero ya tenemos un 22% que es técnico, que son ingenieros, técnicos, y un 8% que es personal administrativo. ¿Sobre qué? Ajá, o sea, que la Zona Franca le han dado oportunidad a esos nuevos profesionales que salen de las universidades para hacer una fuente de trabajo. Bueno, y también le ha dado oportunidades a las personas que no tienen esa formación, que no tuvo acceso quizás a ir a las universidades, claro, y todo eso. ¿En cuánto está el rango salarial de esos obreros en estos momentos? De lo que se considera obrero, ¿verdad? El promedio podríamos decir que anda entre 15 y 18 mil pesos, el salario real. El salario mínimo establecido es alrededor de 12 mil pesos, el mínimo establecido. Pero es real, el que realmente reciben anda entre 15 y 18 mil pesos. Esto en términos generales. Ahora, porque si nos vamos por sectores, hay sectores como el de los call centers, que el promedio son 30 mil pesos que gana un empleado de eso. Bueno, vamos a la pausa y volvemos con más informaciones de esto de Zona Franca.
continuaba esta conversación con Daniel Liranzo. Daniel, si uno de los sectores que más ha crecido o que mayor recuperación representa, me gustaría saber, y bueno, nosotros en materia de dispositivos médicos, pues es una de las grandes áreas dentro de la zona franca. El sector dispositivo médico, ¿cómo se comportó en el tiempo de zona franca? Bueno, fue uno de los sectores que mayor crecimiento registró, o sea, mayor resiliencia. Mostró ser un sector fuerte, o sea, además que un sector que también se demandaba mucho producto médico. Claro, por eso es la pregunta. ¿Qué tipo de cosas aquí se producían aquí que fueron necesarias para la pandemia y que experimentaron quizás un repunte? Bueno, aquí es muy variada la producción de dispositivos médicos, porque tenemos equipos, por ejemplo, de infusión de suero, equipo para productos de la laparoscopía, también agujas para biopsia, y dentro de la pandemia hubo un proceso de diversificación para la fabricación de equipos de protección médica. Por ejemplo, hay compañías como Confecciones Textiles que vieron reducir su contrato de producción, entonces cambiaron para hacer mascarilla, bata médica, zapatos desechables, sábana quirúrgica. O sea, un proceso de varias empresas que se dedicaron a producir este tipo de productos. O sea, que lo vieron como, vieron una oportunidad para entrar en este campo de manufactura. ¿Y hacia dónde se exporta ese tipo de productos? ¿Cuál es su principal mercado? Básicamente a Estados Unidos. Estados Unidos. Y el tabaco también fue uno de los sectores que más creció. Que si pudiera explicar, pues, cuáles son esas características que tiene nuestro tabaco, que representa tabaco, una fuente bastante importante en materia de exportación. Sí, no, hablando del tabaco, este sector ha pasado a ser el sector que mayor generación de empleo tiene dentro del régimen de zona franca. O sea, ya desplazó al sector de confecciones textiles. Hoy el sector de manufactura de tabaco y cigarro emplea 38,000 personas de manera directa. Y un dato muy interesante en términos de manufactura de tabaco y cigarros es que la República Dominicana es el mayor exportador mundial de cigarros. O sea, sí. Así es, somos número 1 a nivel mundial en exportaciones de cigarros, y hacia el mercado de Estados Unidos específicamente, nosotros representamos el 70% de las importaciones de cigarros que hace Estados Unidos a nivel mundial. Es decir, que de cada 10 cigarros que se fuma en Estados Unidos, 7 son producidos en República Dominicana. Muy interesante. En términos de exportaciones, en lo que va de año, es decir, durante el periodo enero-mayo, hemos tenido un crecimiento de un 88% en las exportaciones de cigarros. Nosotros tenemos una competencia importante con Cuba, porque el tabaco cubano también es no, en términos de volumen, tal vez en términos de calidad, digo, siempre se ha hablado del tabaco cubano. Pero no, nosotros estamos posicionados como uno de los países que mayor de mejor calidad tienen la producción de tabaco. O sea, si ustedes ven y verifican las revistas especializadas en tabaco, cada vez que salen las categorizaciones, en los primeros 5 lugares siempre hay cigarro dominicano. Si no es el 1, por lo menos el 2 o el 3. Pero somos un país productor de cigarros de mucha calidad. De primera. De primera calidad. Ahora, de hecho, tenemos la fábrica más grande del mundo en producción de tabaco a mano. La tenemos de cigarro a mano, que la tenemos en La Romana. Esta empresa solamente ellos tienen alrededor de 6,000 empleos manufacturando. ¿Y de dónde es esa empresa? Esa empresa es de origen estadounidense. Estadounidense. ¿Y este tabaco también tiene como principal mercado Estados Unidos? ¿Hacia dónde podemos nosotros encontrar tabacos dominicanos? El tabaco dominicano, el cigarro dominicano se exporta a más de 50 países. Ahora, el principal mercado es Estados Unidos, seguido por Europa. Pero las exportaciones se dirigen a más de 50 mercados. Por ejemplo, esta empresa de la Romana, la que le decía, tiene exportaciones a más de 35 países, solamente ellos.
Cambiando un poquito de tema, pero siguiendo en lo que está pasando ahora mismo, nosotros ahora estamos pasando una transición de aumento de las materias primas en la República Dominicana. Siempre, pues obviamente el gobierno se ha enfocado en el aumento, obviamente, de cómo esto afecta a los principales productos de la canasta básica, que son los alimentos. Pero me gustaría saber, este proceso de transición, ¿cómo les afecta a la zona franca, el aumento de la materia prima? Muchas veces el aumento de la materia prima viene por el aumento del transporte internacional. Como sabe, hay una escasez de contenedores a nivel mundial y eso ha hecho que se encarezcan los precios de transporte marítimo. O sea, un contenedor que antes costaba transportarlo de China a Dominicana en $3,000, ahora anda alrededor de $11,000. Y eso evidentemente que encarece los costos de producción de las empresas. Pero en el caso de la materia prima que se utiliza para la producción de todos estos productos, ¿cómo les afecta a ustedes? ¿Si les ha afectado o si no, cómo ha sido el escenario? En términos de producción no ha afectado, porque de hecho las exportaciones siguen creciendo. O sea que eso no ha sido una limitante para que las empresas continúen con su proceso de producción. Le hago la pregunta, y me corrige si no es así. Porque una de las cosas pendientes que se tienen que mejorar en zonas francas, hasta donde tengo entendido, ha sido que nosotros producimos, o sea, se ensambla y todo eso, pero también se importa mucho de estos materiales, materia prima que se necesita para la zona franca dominicana, que bien pudiera crearse aquí y todos esos ingresos pues aumentan mucho más, sería mucho más el impacto de zona franca. Entonces, ¿cómo está ese escenario ahora que le estoy comentando? No, consciente de eso y con la gestión del nuevo gobierno y el relanzamiento del sector, que está basado básicamente en 5 pilares, y uno de esos pilares es los encadenamientos productivos. O sea, lograr que las empresas de zona franca utilicen materia prima locales. Y se está trabajando en eso, se han hecho encuentros B2B, o sea, con empresas locales y zona franca. Y de hecho, hay comercio, existe comercio entre empresas de zona franca y empresas locales que le suplen materia prima a la zona franca. Pero estamos trabajando en eso. Porque muchas veces las empresas locales no cumplen con los criterios de calidad que requieren, y también con el volumen. No tienen capacidad, muchas de ellas, para suplir la demanda que requiere la zona franca en determinado momento. Y eso ha sido uno de los factores que ha impedido más este encadenamiento, pero se está trabajando en ambos sectores. ¿Y qué porcentaje se importa de esa materia prima que se utiliza? Prácticamente el 90%. Con excepción del tabaco, que mucho de ese tabaco es producido en República Dominicana. En la República. Y es uno de los sectores que mayor encadenamiento tiene, porque aparte del tabaco se utilizan las cajas que son manufacturadas en la industria local y también en zona franca. O sea que el tabaco sigue siendo el sector quizás como más completo en todos los sentidos, también en el sentido de producción que se utiliza ahí mismo. ¿Qué otras mejorías o elementos, obstáculos ustedes han identificado que estén trabajando en eso? Bueno, obstáculos, debemos de trabajar más en la capacitación de recursos humanos para actividades que demandan empresas de zona franca, más tecnológicas. Por ejemplo, a través de la Universidad INTEC se abrió una materia o un diplomado exclusivamente para operarios o técnicos para la manufactura de productos médicos, porque se requerían técnicos especializados para la manufactura de estos productos. Y así pasa también con productos electrónicos, joyería, calzados, que se requiere capacitación de personal específico para determinadas áreas. Y también eso es uno de los pilares con los que estamos trabajando, que es el desarrollo de talento humano. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con más informaciones desde la zona franca.
Bueno, a propósito de este recurso humano que se hace necesario en la zona franca, sí, hablaba usted de que se han identificado pues ese problema de que mucho de los puestos que se necesitan pues no se tienen en el país. Entonces, sí me gustaría saber, bueno, pues ese escenario cómo se plantea o se ha subsanado. O sea, qué cantidad, por ejemplo, de extranjeros tienen que buscar desde las zonas francas, o si es que lo hay, o cómo es que se ha compensando un poco esta situación. Sí, no, básicamente, y este es un aspecto muy importante a destacar. En los años, hace aproximadamente 20 años, la mayoría de los gerentes de zona franca eran extranjeros. Eso ha cambiado totalmente. Es son muy pocos, por decir que no existen, por no decir que no existen, gerentes extranjeros. La mayoría de los gerentes ya de zona franca son profesionales dominicanos e incluso estamos exportando talento. Desde la zona franca se han trasladado personal a otras multinacionales, a otras compañías que están fuera del país. Y tenemos profesionales de zona franca, han salido más de 100 profesionales a ser gerentes de compañías en otros países o en otros estados. Esto ha sido posible, como le dije anteriormente, porque estos nuevos profesionales han visto una fuente de trabajo en la zona franca y muchos de ellos, incluso antes de terminar las universidades, ya son reclutados por estas empresas de zona franca para ocupar esos puestos gerenciales. Bien, hay un tema importante que no quiero yo que se me escape, y es el tema de la reforma fiscal. Nosotros estamos en un proceso, bueno, en este momento no estamos, ¿verdad? Pero el gobierno ha informado en diversas ocasiones que trabaja el diseño de una reforma y que ese diseño de esa reforma ha implicado también pues revisar algunas de las exenciones que hay para saber, bueno, pues para aumentar los ingresos. Sí. Entonces me gustaría saber, a propósito de que pues la zona franca es uno de los sectores que tiene un régimen especial en materia de impuestos. ¿Cuál es la posición del Consejo en esto de la reforma fiscal? Bueno, nuestra posición es que no se puede cambiar el marco legal. No se le puede cambiar el marco legal sobre el cual opera la zona franca, puesto no se le puede quitar la seguridad jurídica que se le da a las empresas, porque han venido contando con un marco legal que le garantiza ciertos niveles de estabilidad. Y ese ha sido uno de los éxitos de nuestro país en la atracción de inversiones, que se le ha dado seguridad jurídica a las empresas. Y cuando hablamos de sacrificio fiscal, es un sacrificio fiscal entre comillas, porque si usted tiene una empresa, usted está en Estados Unidos manufacturando, y decide venir a la República Dominicana, el gobierno dominicano no está haciendo ningún sacrificio porque no le estaba dando nada. Al contrario, va a recibir beneficios porque usted lo que va a venir a generar empleos y a dinamizar la economía con la actividad económica que va a realizar esa empresa. ¿Cuáles son para que se entienda un poquito de las exenciones o las especialidades que tiene la zona franca en este momento? Bueno, la zona franca, dentro de los incentivos que tiene, es que no pagan impuestos sobre la renta y toda la importación de las maquinarias, equipos y materia prima está exenta de impuestos aduanales. Ok, perfecto. O sea que... Pero, de acuerdo a los estudios que se han hecho, Natalie, por ejemplo, por cada peso que el gobierno deja de recibir por la zona franca, por las supuestas exenciones, en materia de la zona franca le devuelven entre 6 y 10 pesos. Okay. Porque el sacrificio fiscal estimado de la zona franca para el gobierno son 27.000 millones de pesos. Sin embargo, la zona franca generan alrededor de 120.000 millones o 160.000 millones de pesos. O sea que solamente en salario anualmente la zona franca generan alrededor de 55.000 millones de pesos. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ¿usted cree que realmente que no se toque esa parte o no se debería? No se debería tocar. Okay. No se debería tocar porque esto manda malas señales. Y esto ahuyenta las posibles inversiones
y el posible crecimiento que ya tienen las que están aquí para un futuro. ¿Y se ha abordado ese tema? O sea, en No, algún no, momento realmente no. no han No, tocado, no han tocado, o sea, no es algo que se ha abordado no. en este momento. Bueno, ya casi estamos llegando al final de este encuentro. Sí me gustaría, pues, primero que cualquier información que quiera extender con relación a lo que hemos hablado, pues perfecto. Si no, pues sí me gustaría que hablemos de los retos que tiene ya un poquito para ir cerrando, de los retos que tiene en materia de futuro ya la zona franca. Sí, no, los retos están por delante. Como le decía, uno de los retos es contar con el talento humano que requiere en la zona franca y también lograr la competitividad de la misma en el mercado internacional. Y uno de los retos es mantener la seguridad jurídica bajo el cual operan las empresas de zona franca. No tocar zona franca en esta reforma fiscal. Así es. Así es la posición del Consejo. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos en el día de hoy, y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy.